Al costado de su nombre hay un matando. botoncito que dice más y ahí da la opción de ¿Qué no, cambio. no? ¿Al costado arriba o abajo? Derecho arriba. Es que, Cuando uno pulsa participantes y puede ver quiénes están conectados sobre el propio nombre, ahí hay un botoncito. ¿O en tu documento? no, no hay caso. Bueno, voy a quedar como Carolina Toá. Pero no, pero abajo hay un botón que dice participantes. Ya, a proteger participantes. Entonces te aparece una franja, la lista a mano derecha. No, no me aparece, Alfredo. No, yo le cambio, ya le cambio yo. ¿Su Vaya. nombre, por favor? Carlos Montes. Carlos Monte. Sí, porque eso que hable dos veces, Carolina. Ahí Me estamos. pasaron el link, el mismo. Alex, tú haces la presentación y le pasas la palabra a Pedro Abramo y él me pasa a mí. Listo. Bien, se ha estabilizado ya, vamos a dar inicio. Apareció el... Empezamos con la grabación. Hola. ¿Dónde estás tú? Sí. Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos a un nuevo webinar, La ciudad en los procesos constituyentes en América Latina. A continuación, unas pequeñas instrucciones de orden técnico. Por razones de seguridad y organización de la reunión, el público invitado, denominado en esta plataforma Zoom como participantes, no tiene opción de encender cámara y micrófono. Cuando requieran intervenir, les solicitamos por favor utilizar el botón de preguntas y respuestas. Dicho botón se encuentra ubicado en la parte inferior de los videos. Los panelistas pueden ir revisando sus inquietudes y en el segmento correspondiente al debate, la moderación dirá cuándo se den lectura a las preguntas y las correspondientes respuestas. Recordarles también que este evento está siendo grabado y transmitido por redes sociales. Posteriormente quedará a disponibilidad de todos. Doy paso a la moderación de la reunión para presentar la reunión. Adelante, por favor. Buenos días a todas y a todos. Empezamos la cuarta sesión del taller sobre el constitucionalismo urbano, la ciudad en los procesos constituyentes de América Latina desde una óptica comparada. Después de la presentación de los casos de Brasil, Venezuela, Bolivia, Colombia, hoy tenemos una sesión dedicada exclusivamente a Chile y al proceso constituyente que se inicia en Chile. Esta sesión tendrá la moderación y los comentarios de Fernando Carrión. Fernando, bueno, dispensa presentaciones. Fernando es una de esas instituciones latinoamericanas. Bueno, tiene una cantidad impresionante de libros publicados. Son 46 libros que Fernando editó, 18 como autor propio. Tiene 12 colecciones que organizó, 97 volúmenes publicados, un montón de premios. Para Fernando, por tanto, es una de esas figuras que son un motor, un dínamo de la construcción de la utopía latinoamericana. Y este seminario le debe mucho la concepción de Fernando, de Alfredo y de Ana, que son los tres, digamos, que imaginaron ese ciclo de talleres que sigue. Ese, digamos, primer taller con 4 sesiones se encerra hoy con Chile, y a lo largo del mes de febrero vamos a tener otro conjunto de 4 sesiones donde la discusión va a ser más focada sobre el lugar de la ciudad en los textos constituyentes y en las legislaciones nacionales de los países latinoamericanos. Bueno, yo paso la palabra a Fernando, que va a presentar, por tanto, una mesa espectacular de chilenos con Carlos Montes, Carolina Toá y Gonzalo Intel. Bueno, Fernando, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Pedro, sobre todo por esa presentación de, claro, un gran amigo como eres tú. Bien, sí, estamos cerrando este primer taller que
ha tenido como eje principal discutir los procesos constituyentes en distintos lugares de América Latina, incluso África y Europa, y donde hemos visto principalmente 7 países. Ha sido un recorrido muy interesante que empieza, bueno, en España en el año 78, que tuvimos la oportunidad de conocerla. Bueno, sigue posteriormente con el año 80 en Chile, que es la salida de la dictadura. Y tenemos luego procesos interesantes en Brasil en el 88, en el 97 en Ecuador y 99 en Venezuela. Y luego ya más entrado en este siglo, nuevamente el Ecuador y Bolivia, que son los 2 países que tienen la mayor cantidad de producción constitucional. El Ecuador tiene 20 y Bolivia tiene 19 constituciones. Es una cosa francamente impresionante. Ayer justamente Felipe Burbano nos comentaba del caso ecuatoriano, que tenemos un promedio de 9 años por constitución. Creo que ha sido un recorrido muy rico, muy gratificante, y va en la línea de lo que Alfredo Rodríguez ha venido sosteniendo respecto de este proceso que hemos seguido. Él dice que lo que estamos haciendo es un proceso de investigación que tiene pues 2 características. Una investigación participativa, porque están presentes los actores directos de estos procesos constituyentes, pero también indirectos, es decir, los políticos, los académicos, que reflexionan en este caso a partir de la experiencia chilena. Entonces, por un lado, es una investigación participativa, pero por otro lado es una investigación comparativa, porque estamos comparando países, estamos comparando procesos constituyentes, incluso dentro de un mismo país. Y esto va a terminar justamente con una publicación que va a constituirse en una especie de memoria de todo lo que hemos discutido en este proceso, que va a durar, yo supongo, no menos de un año. ¿Qué es lo que hemos visto? Yo diría al menos 3, 4 ideas iniciales de esta comparación de los países. Una primera es que hay experiencias bastante diversas, aunque hay ciertas constantes. Y más o menos desde las salidas de los regímenes dictatoriales de los años 70, 80, ahí se tiene todo un proceso constitucional, constituyente, interesante, unos con resultados más ricos, como el caso brasileño, y otros mucho más complicados, como el propio caso chileno. Luego nos entramos, y aquí principalmente con Venezuela en el año 1999, con las experiencias que provienen de lo que se ha llegado a denominar el socialismo del siglo XXI, que abre una forma de producción constitucional bastante distinta, porque se lo hace desde la estructura de poder, es decir, desde el gobierno. Y entonces en un caso es Hugo Chávez desde el poder en Venezuela, en otro caso es Rafael Correa en el poder en el Ecuador, Evo Morales en Bolivia y así sucesivamente. Y ahora da la impresión, vamos a ver si esto se consolida, sobre todo por la apertura que nos ofrece el caso chileno, que son las revueltas populares. Que están teniendo pues cierta presencia recurrente en América Latina, con los casos en Venezuela propiamente dicho, en Chile, en Ecuador, Bolivia, Guatemala, etcétera, Perú, donde también se está planteando entrar en procesos constituyentes. Perú ya se plantea, Guatemala también se plantea. Nosotros en el proceso electoral que tenemos la primera vuelta aquí en el Ecuador el 7 de febrero próximo, es decir, más o menos en 15 días, de los 16 candidatos, 14 están planteando o reformas constitucionales o nuevas constituciones. En otras palabras, parece que en América Latina esto de los procesos constituyentes se va conformando como una cuestión esencial de
de todos estos procesos. Una segunda cosa que también me ha quedado claro y que es interesante es respecto del poder constituyente, que también es bastante diversificado. Por ejemplo, en el caso de Brasil, la Constitución del 88 tiene un peso bastante importante del movimiento de la reforma urbana y de los movimientos sociales en general. Entonces, ahí hay un peso que se fue configurando y expresando incluso en la Constitución y posteriormente en las leyes secundarias. En el caso de Colombia, una de las cosas que más nos llamó la atención es que es una constitución de consenso entre sectores pues, tan diversos como grupos guerrilleros, el caso de M-19, el caso del Ejército Revolucionario del Pueblo, de Quintín Lame, etcétera, que entran también en ese proceso en un momento de un nivel de violencia y de crisis política, pero llegan a acuerdos que finalmente se expresan en la Constitución. Y luego, bueno, están las que surgen desde los gobiernos, como veíamos hace un rato, el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia. Entonces, este poder constituyente, pues, tiene un poco esos caminos. Y todo ese poder constituyente también se institucionaliza, quizás a través de dos formas. Uno son los parlamentos existentes, los congresos existentes, y otro la constitución de asambleas, que en el caso de Chile, bueno, no lo llaman asambleas, sino una convención, que se eligen los representantes, las representantes ante ese organismo y son los que finalmente pues redactan la Constitución que posteriormente en muchos casos ha sido sometido a plebiscitos para que la población le dé legitimidad. Se ve claramente en el caso de Colombia reiterar lo interesante de la obtención de consensos, sobre todo en un país tan complejo con los niveles de violencia que tiene y el conflicto político-militar que existe, pero sin embargo llegaron a un consenso. La Constitución del año 91 es un ejemplo, fue presidido por, pongámoslo así en estos términos o entre comillas, el secuestrado, el secuestrador y el negociador, y llegaron a ponerse de acuerdo. Luego, el caso de Brasil, sin duda la movilización social ha sido un elemento importante, y en el caso del Ecuador, el peso de las nacionalidades indígenas. Esa es una característica, sobre todo en las dos últimas constituciones, la del 97 y la del 2007. En general, lo que se nota en los textos es que están inscritos, sobre todo los últimos, en lo que podríamos decir algo así como el nuevo constitucionalismo, donde aparecen por lo menos dos elementos de estos que se ha denominado el nuevo constitucionalismo. Uno, la ampliación de los derechos sociales, derechos colectivos, derechos de la población. Y eso se ve como una cosa recurrente en cada una de las constituciones, cada uno de los países en el tiempo. Conforme son más contemporáneas, pues hay mucho más derechos que se reconocen por los temas de identidad que han surgido con un peso bastante considerable. Y la otra característica es que son muy reglamentarias. Y esto, la explicación que más o menos yo he entendido de lo que nos han presentado, es por el peso de lo social, por el peso de los actores sociales, que justamente una constitución no es otra cosa más que un acuerdo político, un pacto político, y entonces frente a las necesidades de reafirmar las demandas, las reivindicaciones, pues se entra en una lógica de una constitución altamente reglamentaria. Y quizás una última observación que también ha surgido de forma clara es que la presencia de la ciudad es bastante débil en los procesos constitucionales. Nuevamente yo creo que el caso del Brasil es el más importante porque tiene un capítulo respecto de eso, pero la mayoría de las constituciones que hemos tenido la posibilidad de revisar, la ciudad aparece de forma marginal y generalmente a partir de la distribución del poder estatal en el territorio. Y sobre todo las constituciones más recientes, las de la década de los 90 y de este siglo, que más o menos se han inscrito en los procesos de descentralización que en América Latina han surgido. Procesos de descentralización con más o menos autonomía,
Pero para que ustedes vean, en el año 87, solo 7 países de América Latina elegían autoridades locales. A partir del año 2000, todas las autoridades locales en América Latina son electas. Entonces, si bien la ciudad en algunos casos aparece de forma explícita, no aparece con el peso que debería tener, y en otros casos que no aparece, pues simplemente como las constituciones se refieren mucho más al tema de la estructura de poder, pues se ve cómo el poder se expresa en los territorios. En este caso, bueno, vamos a entrar ya de forma directa a este debate que vamos a tener el día de hoy, que va a ser distinto al que habíamos tenido antes, porque principalmente lo que habíamos tenido antes eran dos expositores, uno por país y un comentarista. En este caso hemos visto que puede ser mucho más interesante tener 3 expositores de un mismo país, el caso de Chile, porque es el país que de alguna manera nos está planteando, por un lado, un reto a toda América Latina, pero por otro lado también América Latina puede de alguna manera pues, aportarle al proceso chileno. Entonces lo que vamos a tener básicamente son 3 expositoras de un solo país, y cada uno de los expositores, expositora, tendrán 15 minutos, de tal manera de tener alrededor de unos 45, 50 minutos, una hora, y luego sí abrirnos a las preguntas para ver qué nos plantea la sala, que nos plantea la gente que está dentro de este panel. Lo que vamos a tener son, en este caso también a diferencia de los anteriores, a 3 personas que están vinculadas directamente con la política, que es el caso de Carlos Montes, es senador de la República, que fue presidente del Senado, que anteriormente era la Cámara de Diputados, y ha dirigido las comisiones de vivienda y desarrollo urbano en ambas instancias parlamentarias. En otras palabras, es una persona que ha estado directamente vinculado con el tema político y obviamente también con la ciudad. Luego va a estar Carolina Toá, que es bueno, doctora en ciencias políticas, ha sido también diputada, fue ministra del primer gobierno de Michelle Bachelet y alcaldesa de Santiago. En la actualidad es profesora de la Universidad de Chile. Y en tercer lugar tendremos a Gonzalo Winter, que es abogado y político, es diputado y ahora, y eso es una cosa muy interesante, preside la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados de Chile. Yo lo que les plantearía para empezar ya de manera inmediata, una pregunta. ¿Qué experiencias podemos recuperar de todo este recorrido que estamos haciendo y que probablemente ustedes también han hecho para colocar la ciudad en el debate general del constitucionalismo? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en América Latina? Más o menos un 82-83% de la población viviendo en ciudades, y la ciudad no está representada explícitamente en los textos fundamentales de carácter jurídico en nuestros países, es decir, las constituciones. Pero si América Latina tiene 82-83% de población viviendo en ciudades, Chile tiene el 88%. Y entonces la mayor cantidad de población vive en las ciudades, y eso hace que sea totalmente distinto, por ejemplo, una experiencia que hemos estado también discutiendo en este grupo, del caso de la Constitución mexicana, que surge en el año 1917, luego de la Revolución Mexicana, que fue una reforma agraria y donde la ciudad no existe. Pero es una constitución que está vigente a pesar de los cambios que se han ido produciendo en el tiempo, sobre todo en la década de los años 80, con la introducción de lógicas neoliberales que condujeron, por ejemplo, a la modificación de la propiedad comunal, que es el ejido, y eso produjo cambios sustanciales en las ciudades mexicanas, como también obviamente en la estructura agraria colombiana. Entonces, yo les plantearía esto a los 3 expositores. ¿Qué experiencias podemos encontrar para recuperar o colocar la ciudad en el debate general que este rato se está llevando a cabo en Chile?
Así que empezaríamos entonces con Carlos Montes. Te doy la palabra y esperamos escucharte. Muchas gracias, Fernando. Te saludo a Carolina, a Gonzalo, al maestro que tengo en esto, que es Alfredo Rodríguez, bueno, y a todos. Yo en primer lugar quiero decir de que la pregunta que tú nos haces, bueno, es la pregunta que nosotros venimos a respondernos en el diálogo con ustedes acá, porque la verdad que tenemos un gran desafío y una gran interrogante cómo vamos a lograr hacerlo. Pero el tema de la ciudad y de las ciudades no es un tema fácil para los chilenos. Por alguna razón, esto no está en la agenda pública con un peso y con una envergadura significativa. A pesar de que el suelo urbano, el sector inmobiliario y todo la ciudad como campo de negocio ha adquirido una creciente relevancia en el modelo de acumulación, especialmente lo que tiene que ver con el suelo. Y también tiene mucha relevancia en la desigualdad que tenemos nosotros y en la evasión tributaria particularmente, y en las características de la vida de las ciudades. Nosotros, si miramos los programas de los partidos, el debate en el Congreso, en los medios de comunicación y en las universidades, con excepción de los centros más especializados, el tema está débil, ¿eh? Tiene una débil presencia. Todo se concentra en los temas urgentes, el déficit de vivienda y los problemas de inseguridad, desde ahí, pero no necesariamente vinculado al sistema ciudad, al conjunto. Además, muchas veces un tema que está desligado del modelo de desarrollo, en fin. Todo un seminario como este, que yo desgraciadamente no he tenido la oportunidad de oír las distintas intervenciones, pero las voy a conseguir. Es muy importante conocer el debate político, cultural, los avances legislativos, la dinámica real en los distintos países. ¿Cómo poner la ciudad en la Constitución? ¿Qué debería estar en la nueva Constitución sobre ciudad? Creo que esto debe ser el resultado de un debate, pero yo pienso que hay dos dimensiones que hay que considerar. Primero, la utopía, la visión de la ciudad, que nosotros los chilenos necesitamos tener una visión de la ciudad, una utopía, y es muy importante que ese debate esté y quede expreso. Y a su vez los instrumentos y mecanismos necesarios para avanzar en esa dirección. Es cierto que la Constitución brasilera y el Estatuto de la Ciudad han influido en nosotros, o sea, están presentes en algunos de nosotros, al menos en mí. Respecto a la utopía, yo creo que la idea de ciudad justa, integradora, participativa, segura, verde, donde se promueve el pleno ejercicio de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales, se amplían los derechos, y todo esto desde la dignidad de las personas, muy inspirado también en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Es una idea de ciudad que revitaliza los barrios, comunas, ciudad como espacio de encuentro, de convivencia, de diálogo con los habitantes. En definitiva, un concepto de ciudad, una idea de ciudad, una utopía de ciudad basada en los derechos de las personas y la protección de la naturaleza. Y esto hay que expresarlo jurídicamente en la Constitución, en primer lugar. En segundo lugar, en relación a los mecanismos e instrumentos para construir la ciudad. Mira, de distintos debates, por lo menos hay tres cuestiones fundamentales. Lo primero es establecer la función social de la propiedad y en particular la función social del suelo urbano. La función social es un elemento constitutivo del derecho de propiedad. Yo solo diría que aquí cuando hemos discutido en el Parlamento sobre la ciudad como bien, el suelo como bien público, nos faltan los argumentos que nos dicen que lo que define el bien público es la mayor rentabilidad, no el bien común, sino que la mayor rentabilidad es lo que define. Bueno, yo creo que todo de la Constitución alemana, como que la propiedad implica derechos y deberes, nosotros tenemos que recuperarlo, incorporarlo, un concepto mucho más amplio en nuestra Constitución. En segundo lugar, la transformación profunda del Estado en la construcción de ciudades y en muchos otros aspectos. Toda la idea del Estado subsidiario que hoy día tenemos, un Estado que se dedica a facilitar negocios, a corregir fallas de mercado, es necesario un Estado que tenga facultades y orientaciones para velar por el bien común en los procesos urbanos. Cuestiones tan básicas como el concepto de planificación, que nosotros es una cosa muy disminuida, induce a ciertas cosas, pero el peso que tiene realmente la orientación de las ciudades bajas. La capacidad de captación de plusvalía, que recién hemos incorporado algo muy, muy básico en una ley. Toda la idea de un sistema tributario consistente con una visión del suelo de la ciudad.
Bueno, y la capacidad de regular la especulación que hoy día tenemos con el suelo. Chile es planteado como uno de los paraísos de los negocios del suelo, ¿ah? O sea, porque aquí prácticamente no hay tributo, hemos incorporado algo en los últimos años con mucha dificultad. O sea, un Estado para favorecer el bien común, los bienes públicos, más que la rentabilidad, como es la orientación que tiene todo el Estado chileno, de corregir fallas de mercado, como dice Mazzucato. Y un tercer elemento es dejar en claro que la ciudad se construye democráticamente, con participación de los ciudadanos, para lo cual nosotros tenemos que construir gobierno metropolitano que no tenemos, fortalecer a los municipios en la dimensión urbana, que es una cuestión bastante instrumental y lateral, y valorar la junta de vecinos y distintas expresiones ciudadanas más concretas. Bueno, dicho esto, una pequeña referencia histórica. Está claro que las ciudades se van haciendo en la historia, la hacen los pueblos con sus proyectos, conflictos y acuerdos. Y en la historia nuestra, la conjunción entre Estado, mercado y ciudadanía ha tenido cambios bien significativos y ha pasado de un énfasis a otro. O sea, periodos en que los cuales el rol del Estado y la búsqueda de bien común predominó. Frei Allende lo destacaría. Periodos donde la lógica de los negocios ordena todo. Lo peor fue el año 1979 a 1985 en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, que lo único que importaba era el negocio. Y periodos con una fuerte influencia ciudadana, especialmente lo de los ciclos de toma durante Frei y Allende, y una alianza de los movimientos en alguna forma con el Estado. El proyecto neoliberal viene a reemplazar el proyecto que expresaba la Constitución del 25. Y la Constitución del 25 reemplazó a la Constitución del 1833. Esta plantea, la del 25, un concepto de urbanidad mucho más dinámica y abierta al progreso social, supera la visión individualista y repone los derechos sociales, un Estado con mucho más capacidad para formular propuestas de envergadura, en función de la equidad y las soluciones sociales, e incluso llegaron a plantear la recuperación de plusvalía, menormente, pero algo. Es una idea de un Estado desarrollista, con una orientación más progresista y con iniciativa pública. Después el Frente Popular, Frei y Allende fueron otros niveles en la misma dirección, fundamentalmente en la misma dirección. La dictadura lo que hace es contener todo esto. Mira, yo no voy a describir todo lo que significó el neoliberalismo en nuestras ciudades, pero lo fundamental fue la reducción del rol del Estado y la reorientación en función de los negocios, reducción y reorientación, reemplazo de la provisión pública por la privada en muchas materias, se mercantilizó la ciudad en muchas dimensiones, se desregula la competencia. Y en lo específico, el concepto de ciudad no está en la Constitución, la vivienda no está en el catálogo de derechos, no se releva el suelo, la importancia que tiene para las políticas públicas, visto como un mercado como cualquier otro. Incluso en Chile llegamos a levantar los límites urbanos y a decir que el suelo no era un bien escaso y por lo tanto la oferta y demanda definían su valor. En fin, se minimizó el rol de los organismos públicos, se le entregó a los privados buena parte de la gestión habitacional. En los primeros años de la concertación, ello se siguió con escasos cambios y algunas voces eran acalladas cuando planteaban aumentar el rol del sector público. Aquí como el punto más complejo fue Rabinet, la gestión de un ministro que definitivamente entregó prácticamente todo y replegó el Estado solamente a dictar normas y a entregar financiamiento. Bueno, las consecuencias que tenemos en una ciudad mal planificada, con un déficit de viviendas cuantitativo muy fuerte y con un déficit de viviendas cualitativo también producto de los años de mayor debilidad durante la dictadura y el inicio de la concertación, los primeros años, hasta el 97. Bueno, yo creo que es muy importante en la discusión nuestra reconocer que las ciudades chilenas, de manera diversa unas ciudades con otras, pero han vivido cambios profundos. No son iguales, están dotadas de muchas cosas que no tenían. Y este periodo neoliberal deja una profunda huella en las ciudades. O sea, se generaron subcentros o suburbanización, se hace cada vez más polarizada y segregada la ciudad, se separan ricos de pobres de una manera extrema. Surgen, como dice Carlos de Mato, artefactos urbanos muy significativos, los núcleos empresariales. Tenemos ciudad empresarial que se invirtieron 900 millones de dólares y tienen 100 edificios corporativos y esos están en otras partes de la ciudad. Centros comerciales, los shopping, los malls, hoteles 5 estrellas, centros de actividad, autopista urbana, automóvil se masifica y toda la tecnología de la información.
Bueno, la lógica del mercado, la lógica de los negocios por sí sola fragmenta en múltiples iniciativas, no logra cuajar una mejor ciudad que no es ni siquiera preocupación, o sea, la segregación, la desigualdad, la discriminación son partes constitutivas. Yo quiero referirme al tema de la ciudad en la disputa con el neoliberalismo. Transformar la ciudad, la diversidad de ciudades es un desafío tremendo. El mercado, primero porque tiene su propia dinámica, su propia fuerza, porque ha representado dotar de nuevos instrumentos y de nuevos medios a la ciudadanía y hay una cierta visión de ello. Y la ciudad camina, la dinámica real camina en un determinado sentido que es muy contrario a la utopía que planteamos. La subjetividad de los habitantes del territorio en muchas ocasiones tiene aspiraciones respecto a los cuales los proyectos de cambio son contradictorios, hay una cierta contracultura, está muy naturalizado. El mall, por ejemplo, en la Florida entran al mes 2,5 millones de personas y es considerado un lugar de la convivencia, la sociabilidad, del encuentro. O sea, se han ido instalando ciertas visiones. Y por eso que es re importante pensar en algunas líneas de acción y acumulación de fuerzas para transformar. Esto de la coyuntura, la nueva constitución y la convención están en el centro de la disputa. Y es una oportunidad para que la pregunta que nos hace Fernando pueda buscarse respuesta. Es una oportunidad para politizar la discusión de ciudad, para el derecho a la ciudad, ponerlo en el debate político como una cuestión que tiene relevancia y que articula muchas dimensiones, muchas luchas parciales, muchas aspiraciones parciales en una idea más de conjunto. Yo pienso que lo primero es asumir con fuerza la disputa cultural. Es muy importante dialogar, abrirse a pensar la ciudad de otra manera, desnaturalizar esto que tenemos. Despertar la imaginación nuestra, la imaginación social sobre la ciudad. Y en un marco de construir propuestas constitucionales y otras índole. Son claves para esto las universidades y los centros de pensamiento. Lo segundo, la lucha social y política. Sin movilización y sin presión social será muy difícil producir cambios significativos. Y esto tiene que ver con formación dirigente, protagonismo juvenil, etcétera, cosas que ya se expresaron en todo lo que fue el estallido, llamado estallido social, pero que requieren vincularse a la ciudad también con una dimensión mucho más fuerte. Y participar en la convención. Y la convención se puede participar la ciudadanía desde afuera y desde adentro, los que sean electos, y desde afuera tener procesos de debate, de enmiendas, como fue en Brasil, enmienda a la Constitución, cuentas públicas, los constituyentes, o sea, socializar el proceso para poner los temas de la ciudad. Y yo creo que tenemos que tener más inteligencia en vincular las luchas específicas de vivienda con el suelo y planificación. Los comités allegados en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, han avanzado bastante en esta dirección. La seguridad con el funcionamiento de la ciudad. Seguridad es antes que nada un problema de desarrollo, no es solo un problema criminológico. Entonces necesitamos ver cómo, bueno, el transporte público ya se discutió mucho acá. Un tercer elemento en esta perspectiva, hay que influir en los partidos, las universidades, el parlamento y los municipios. Hay que interpelar con la importancia de la ciudad en la agenda pública, sacar al pizarrón a las instituciones. Es una cuestión muy, muy clave, sacar al pizarrón a las instituciones. Y finalmente, parece muy importante, lo hemos hecho, pero tenemos que hacerlo y con más profundidad vincularnos con experiencias de otros países. Esto de abrir nuestra imaginación, pensar de que es posible ciudades de otra manera, que es posible ciertos temas enfrentarlos de diversa manera. O sea, confianza en que sí se puede cambiar la forma de construir ciudades. Para muchos que hemos estado por años en esto, son demasiados los años de iniciativa y la acumulación cultural y política no guarda relación con lo mucho que se ha intentado en distintos periodos. Pero a lo mejor hoy día se presenta por la iniciativa hoy día de los ambientalistas, la iniciativa de los ciclistas, los defensores de los barrios históricos, de los cabildos que se han dado en los territorios que normalmente piensan la política global y en algunos la política específica. En fin, hay un conjunto de dinámicas que se han dado en Chile que a lo mejor nos permiten pensar de que se dan condiciones para que en este proceso constituyente, en este proceso de construir constitución en todas sus etapas, en todos sus momentos, logramos darle un nuevo relieve, una nueva importancia a la ciudad. En ese marco yo valoro mucho este seminario, creo que es una oportunidad de poder vincularnos a las otras experiencias, a las otras realidades. Yo personalmente, bueno, además de leer sobre Brasil, estuve en Colombia en un debate sobre esto. Y la verdad que me sorprende mucho Colombia, es un lenguaje muy izquierdista, incluso el empresariado, de todo. La realidad parece que es distinta al lenguaje. Bueno, eso me recuerda mi exilio en México, que también era parecido.
Entonces el problema, ¿cuáles son? Tenemos que entender mucho más a fondo lo que ocurre en cada uno de los países y a partir de eso poder de diseñar acciones. O sea, termino, tenemos un año en que este tema tiene un tremendo desafío, muchas posibilidades, exige mucho a muchos y el problema es encontrar la ruta, los contenidos, la ruta. A lo mejor es un periodo de lucha social, pero también de lucha cultural y despertar la imaginación nuestra de otras maneras respecto a otras formas de vivir la ciudad. Muchas gracias, Fernando. Parece que me pasé unos minutitos. No, perfecto, Carlos. Estuviste con el tiempo correcto. Y comentarte simplemente esta última cosa que dices, que esto va a durar por lo menos un año, pues nosotros vamos a acompañar ese proceso y vamos a tener múltiples discusiones. Una cosa que todavía no está en ninguna de las constituciones, por ejemplo, está todo el tema tecnológico, porque gran parte de las ciudades se están volcando ahora con el COVID con mucho más fuerza hacia las plataformas, que son las nuevas infraestructuras urbanas, que ya no son materiales, sino son más bien virtuales, remotas, etcétera. Muchísimas gracias por tu participación. Le doy la palabra ahora a Carolina Toá para que haga su exposición. Hola, muy buenas tardes. Quiero pedir un favor. ¿Me podrán avisar cuando me quedan 5 minutos? Yo te hago eso, ningún problema. Extraviar completamente. Ningún problema. Bueno, muchas gracias. Una alegría estar aquí, estar con Carlos, estar con Gonzalo, contigo, Fernando, con todos los que nos acompañan. Con Alfredo y Ana, que han sido efectivamente también para mí una inspiración. Aprovechando las cosas que dijo Carlos, yo voy a tratar de ponerme, seguir adelante, digamos, asumiendo y tomando como propio todo lo que él planteó, interrogar por qué toda esta realidad tan particular que hemos vivido en Chile, por la instalación de dispositivos institucionales, políticas públicas, normativas que consagran esta lógica tan centrada en el juego del mercado, tan centrada en el protagonismo del negocio, en el quehacer de muchos ámbitos de la vida, uno de ellos la ciudad, pero esto también está en la educación, está en la salud, está en la previsión, etc. Siendo cierto eso que dice Carlos y siendo parte esencial de nuestro problema, hay alguna razón por la cual nuestra sociedad y nuestro mundo político ha sido mucho más alerta y se ha resistido y ha dado la batalla por cambiar este orden de cosas en estos distintos ámbitos. Sin embargo, en las temáticas de la ciudad, esa reacción ha sido muy tardía y ha sido muy insuficiente y conceptualmente muy pobre. Algo pasa que no se termina de explicar solamente por el hecho de que tenemos este orden y que tenemos estas normas y esta constitución, sino que aparentemente algo hay en los actores políticos, algo hay en el movimiento social, algo hay en la sociedad chilena, que su manera de plantearse ante esta problemática de la ciudad pareciera no alcanzar el sentido de urgencia y no generar esta reacción que en otros ámbitos ha habido, con más o menos éxito, con mayor capacidad o menor de hacer cambio, pero yo diría en general, con una persistencia en el tiempo de una sociedad que no acepta, que no se entrega y que se siente incómoda con la forma en que quedaron resueltas líneas muy importantes de nuestro sistema de sociedad y de nuestras políticas públicas. Y esto ha pasado poco y tibiamente y pobremente en los temas urbanos. Si pensamos en toda esta sucesión de cambios tan profundos que tuvo Chile en la época de la dictadura, en los temas de ciudad fueron los primeros de estos cambios. Los primeros fueron antes que en la educación, en la previsión, antes. Desarmando la institucionalidad que había, con estas políticas de desregulación muy audaces, que después un poquito incluso alcanzó la dictadura a retroceder respecto de su mismo planteamiento, y uno ve en la historia de Chile cuando se recuerdan las grandes reformas que se hicieron en la época dictatorial, yo diría que solo en los últimos años ha empezado a entrar en ese recuerdo, en esa lista, digamos, lo que se hizo en las temáticas urbanas, lo que se hizo en los temas de vivienda en particular, y la verdad es que este entrar hasta el día de hoy en la agenda, yo creo que más bien ha sido
planteado desde una cierta comunidad de personas vinculadas a los temas de ciudad. Yo creo que en esto, no sé si entendí mal, yo creo que el mundo de la academia ha sido muy activo, ha estado siempre poniendo temas, siempre desafiando el debate, con poca reacción en el mundo político, y creo que en el movimiento social esto se ha agarrado por pedazos. Hubo, yo creo, un despertar a cuestionarse la ciudad cuando fue la crisis del Transantiago. Yo creo que fue un gran destapador de la olla, digamos, de las desigualdades urbanas, y últimamente muy fuertemente con los temas de vivienda. Los temas de vivienda yo creo que se han transformado nuevamente en temas muy centrales en la agenda, pero nada de esto es equivalente a ciudad, nada de esto es mirar en su conjunto lo que significa el desafío de la ciudad. Y quizás la razón no la vamos a alcanzar a ver aquí en profundidad, pero yo creo que tiene que ver con razones bien profundas. O sea, la ausencia de la ciudad en nuestra nomenclatura de la política pública es más antigua, viene desde antes, y en la cultura de la izquierda es muy una cultura del gobierno central, es muy una cultura de lo que se puede hacer desde ahí. Por lo tanto, la ciudad no es ciudad como tal. Existe el transporte, existe la vivienda, existe la seguridad, existe el medio ambiente, pero cómo todas esas cosas se juntan, cómo interactúan, cómo condicionan nuestra vida en común, qué tienen que ver con los temas que tanto nos importan, de la desigualdad o de la calidad de la democracia, es algo que la izquierda, el progresismo, ha articulado muy poco y muy tardíamente. Es verdad lo que dice Carlos de que se han intentado muchas cosas, pero en el fondo son cosas que ha intentado Carlos. No han estado en los programas, no han estado en la transversalidad política, no han estado en el discurso que se ha planteado ante la sociedad. Y ahora que estamos en este momento, en esta crisis tan grande, preguntándonos todo hacia adelante, repensando nuestra institucionalidad, repensando el rol del Estado, y también asumiendo la prioridad que tiene que tener en Chile el enfrentamiento del tema de la desigualdad, y lo relevante que es volver a poner el sentido del bien común, el sentido de la cohesión en nuestra manera de vivir como sociedad, en nuestro modelo de desarrollo. Bueno, se abre una ventana para que el tema de la ciudad entre, se abre una posibilidad, pero yo lo veo como una posibilidad que está por explorarse, que va a depender mucho de lo que pase en los próximos meses, si realmente esto se sitúa en el corazón de la conversación. Hay varios temas que suelen estar presentes en las constituciones que se relacionan con la ciudad. En las constituciones generalmente la ciudad como tal tiene poca presencia. Lo que decía Fernando es verdad, uno mira en todas partes, en general, muy poco o incluso nada la presencia de la ciudad como concepto. Sin embargo, a veces hay otros elementos que permiten o habilitan que el debate de la ciudad se dé, a pesar de que no esté resuelto en la Constitución y no esté orientado. Y esos temas, todos en Chile, están resueltos de una manera que no habilita, sino que más bien inhibe esta discusión. La primera, obviamente, está todo el debate desde el punto de vista de los derechos de las personas y fundamentalmente del derecho a la vivienda, que en Chile no está constitucionalizado, pero además cuando uno empieza a ver las constituciones en todas partes del mundo, en general el reconocimiento a la vivienda no es la vivienda desnuda, sino que está calificada, es la vivienda apropiada, es la vivienda en ciertas condiciones, es una vivienda que en el fondo obliga a también situar ciertos derechos que no son propiamente de la residencia, sino que tienen que ver con el acceso a la ciudad, tienen que ver con el acceso a los servicios, tienen que ver con la localización. Todos temas que en nuestra Constitución no están, pero además en nuestra política pública están muy resueltos a favor del mercado y el precio del suelo. La segunda, que yo creo que es muy importante y creo que es gran parte de la solución en Chile, tiene que ver con eso, se refiere a la distribución del poder entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales. Cuando los subnacionales tan débil como es en Chile, que la verdad yo creo que nosotros no nos damos cuenta lo extremo de la situación que tiene Chile. O sea, Latinoamérica en general es un continente muy centralizado. Chile dentro de Latinoamérica es de los más centralizados y se supone, y todos los antecedentes muestran, que en la medida que los países se van desarrollando, incluso en la versión más limitada de desarrollarse como el aumento del PIB, van migrando hacia una mayor descentralización. Y Chile en esto es una anomalía completa. Cuando uno lo ve en relación a la región,
el porcentaje de los recursos públicos que están en el ámbito subnacional, el porcentaje de la inversión, pero incluso temas tan, yo creo, escandalosos como la cantidad de dólares que tienen como presupuesto los gobiernos subnacionales en Chile, comparado en términos absolutos con la mayoría de los gobiernos de las realidades de la región, son inferiores o están de la media hacia abajo, siendo que Chile es de los países que desde el punto de vista de su PIB tiene una condición en la escala superior. Entonces Chile es un país muy centralizado, y esto importa al final no solo en el sentido de que haya la posibilidad de tomar decisiones en los territorios, o este típico tema de acercar las decisiones a las personas, sino que importa especialmente porque los territorios ven las políticas de la ciudad de otra manera de cómo lo ve el gobierno nacional. En el territorio las políticas se ven como todas juntas funcionan y se articulan, y caen sobre las mismas personas, caen sobre las mismas comunidades, y caen sobre los barrios o los territorios. Eso el gobierno nacional no lo ve, no lo puede ver, no está en su estructura institucional la posibilidad de tener esa mirada, y por lo tanto en los países en que hay un desbalance muy grande, la mirada desde el territorio desaparece. Y eso es lo que pasa en Chile. Y nuestra Constitución, en ese sentido, tiene hoy día un orden que consagra este centralismo y podría migrar hacia un orden distinto. Tercer tema que es fundamental, que nuestra Constitución toma, paradojalmente, pero lo toma de una forma tan blanda que tiene efectos nulos, es asumir la dimensión que tiene la desigualdad mezclada con el territorio y lo urbano. Nosotros tenemos una Constitución que hace mención a estos temas varias veces, la verdad. Aquí no le podríamos decir que no lo menciona. El tema de la redistribución, de la equidad territorial está nombrado. Pero está nombrado de una forma que no tiene dientes, por decirlo así. Porque si uno mira el Estado chileno y sus políticas, redistribuyen y tienen políticas a favor de la equidad, bastante. Si uno piensa, por ejemplo, el Fondo Común Municipal achica las diferencias entre los municipios de manera dramática, es un cambio del cielo a la tierra, pero después de hacerlo, sigue habiendo una diferencia que es escandalosa y que es inaceptable. Y esto es porque la forma en que está concebida la norma es para decirle al Estado: usted haga cosas a favor de la redistribución, usted haga cosas a favor de la equidad territorial, y quizás debiéramos migrar a una cosa distinta, que diga: usted asegure que el financiamiento es equivalente en todos los territorios. Usted examine todos los proyectos de inversión y encárguese de que sean adecuados desde el punto de vista de un criterio de equidad territorial. O usted garantice que las actividades que se desarrollan en el territorio económicas se distribuyan de tal manera que no caigan sobre las mismas comunidades todos los males, y que además los tributos de esas actividades vayan a parar a otro lugar y no se compensen en lo más mínimo. Cosas de ese tipo pueden tener más dientes, por decirlo así, que la forma en que está hoy día esto establecido en nuestra Constitución. Después hay toda una temática que Carlos habló ampliamente, y que reitero yo la relevancia que tiene, que es cómo está normado en nuestro sistema constitucional el tema de la propiedad, que es de los derechos el que tiene más protección, que tiene una serie de salvaguardas desde el punto de vista de los recursos con los cuales se puede activar su protección cada vez que se vea vulnerado, que tiene plantea una serie de limitaciones al Estado desde el punto de vista de la posibilidad de la propiedad estatal y desde el punto de vista de la intervención del Estado en el ámbito económico, que esto tiene impacto gigantesco en la ciudad, porque aquí se desarrolla, entre muchas otras, pero fundamentalmente un tipo de actividad que mezcla el mercado inmobiliario, que mezcla el negocio del suelo y que mezcla el negocio del crédito. Entonces, cuando hay mucha debilidad de cómo está regulada la propiedad y el rol del Estado, lo que hay aquí es, respecto a lo que pasa en el territorio urbano, es que se imponen las decisiones que se toman desde otra perspectiva. Y por último, un ámbito que es muy importante para también visibilizar y cambiar como este eje y poner el eje de la ciudad en la discusión, es el tema de la participación. Nosotros tenemos efectivamente algunos instrumentos de participación en el ámbito local que son, digamos, que abren posibilidades para desarrollar estas prácticas, y en realidad en nuestra legislación un gobierno local que quiere ser participativo puede serlo, no está impedido, pero no está tampoco estimulado, no está estandarizado, no está exigido, y esto es importante no solamente en el sentido de que la voz de las personas sea considerada y sea parte de las decisiones,
sino que creo que también tiene una importancia estratégica desde el punto de vista más de nuestra crisis política y de por dónde vamos a poder regenerar ese tejido de la participación, de la confianza en las instituciones, del vínculo entre la política y la ciudadanía que está tan fracturado, y ahí hay un germen de posibilidad, porque a pesar de toda la crisis que hemos tenido, algo que a lo mejor nuestro público que no está en Chile no lo sabe, es que la crisis política que hay en Chile, en que todas las instituciones están en el suelo, en que la credibilidad... 2 minutos, Carolina, 2 minutos. Ya, en que la credibilidad de parlamentos, partidos, gobiernos está toda destruida, en el ámbito de los gobiernos subnacionales hay un germen de una dinámica diferente, hay más bien una valorización, hay un espacio de confianza como que no solo ha resistido, sino que más bien se ha fortalecido en el contexto de esta crisis. Entonces, apostar ahí a poner un esfuerzo de crear nuevos instrumentos para la participación nos puede ayudar como a regenerar todo nuestro tejido democrático. Yo creo en definitiva que hay muchas herramientas que se pueden tomar para cambiar esta condición de invisibilidad de la ciudad. Bueno, el otro tema es propiamente la ciudad, que la ciudad sea nombrada, que la palabra ciudad exista, más no sea para decir hay ciudades en Chile, cosa que nuestra Constitución no solo nos dice, sino que la legislación tampoco. En la legislación la ciudad no existe, nuestro orden administrativo tampoco, como escala relevante para la política pública, para pensar el desarrollo, en fin. Entonces decía que estas peleas son peleas que va a haber que dar en el debate constituyente, todas ellas son importantes. La combinación de que todos estos temas no estén tratados o estén tratados de la manera que relaté, hace también desaparecer muy fuertemente la mirada de la ciudad en el debate político, en las políticas públicas, en la manera en que enfrentamos nuestros problemas. Y creo yo que lo que nos debiera más alentar de todas las dimensiones que esto tiene, que son infinitas, es quizá entender que viviendo la mayoría de las chilenas y los chilenos en ciudades, el hecho de que tengamos ciudades tan desiguales, el hecho de que tengamos ciudades donde el espacio público, que a diferencia de otras cosas, no las hace ni el mercado, ni las inmobiliarias, los hace el Estado. Porque las luces en las calles, las veredas, las aceras, las pistas las hacen, todas el Estado, las hace políticas del Estado y las hace hoy día consagrando unas desigualdades que son impresionantes. El hecho de asumir esa área como un ámbito crítico para construir un camino que habilite una convivencia de respeto, una convivencia de ciudadanos que se ven como iguales, una convivencia donde las personas no sienten que por su bolsillo son ciudadanos de una categoría diferente, tiene en la escena del espacio público y de cómo son ahí tratadas las personas, de vivir en la misma ciudad y no en ciudades paralelas que no se tocan en ningún momento, quizá eso es uno de los elementos fundamentales de sanar nuestro sentido de sociedad, de sanar nuestra idea de que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y no hay un barco en que algunos reman y otros arriba de la cubierta están en una fiesta diferente. Entonces creo que es para nosotros una posibilidad que va más allá de resolver los temas urbanos, el instalar la ciudad en el debate. Creo que no va a ser fácil, porque como aquí dijo Carlos, las resistencias que hay a esto son gigantescas, pero al mismo tiempo, hace ya algunos años que en la sociedad estos temas empiezan a remover y creo que ya es hora que empiecen a remover también en la política y de consecuencia también en nuestra futura constitución. Muchísimas gracias, Carolina. Me quedo con una de las últimas planteos que tú haces y me llama la atención que la ciudad exista. Me parece súper interesante y como que habrían dos formas de existencia de la ciudad en tus palabras. La una, que existe en el debate, que me parece que es fundamental, porque esa es una forma de dotarle precisamente de existencia. Y la otra es que existe en la Constitución, y no solo a través de cuestiones periféricas, marginales, sino explícitamente que aparezca la palabra. No hay que olvidarse que ciudad, según los griegos, es la polis, la política, y entonces sí me parece interesante lo que tú estás planteando. Bueno, seguimos entonces con la tercera intervención, la de Gonzalo Winter, a quien le doy la palabra para continuar con este taller.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Está muy interesante la discusión. Quiero saludar además al senador Montes, a Carolina, que lo he escuchado con mucho gusto e interés. Y también entiendo que está Ana y Alfredo conectados, que son como decirlo, dos personas que han aportado muchísimo al debate, son dos referencias ineludibles para quien intenta aproximarse al debate de la construcción de ciudades en Chile. Como entiendo que esto no está hecho para... perdón, quiero agregar que también quiero que se me avise cuando me quede tiempo, porque cuando uno le dicen que hable 20 minutos, uno siempre dice, no voy a hablar 20 minutos, como tanto. Pero uno igual termina hablando la cantidad de tiempo que haya. Así 2 que, minutos antes de que termines te aviso. o cinco para, Cinco. para poder editar a escala. ¿Ya? No, como entiendo que esto está hecho para un público no chileno, me gustaría hacer entregar alguna información político-constitucional que es necesaria, que es un contexto que para un chileno es muy básico, pero que para quien no está en Chile es muy necesario para entender en dónde se da la discusión. La primera es que la constitución actual chilena, que data de 1980, discutida en 1979, aprobada y sancionada en 1980, no es como la anterior constitución chilena, la de 1925, el resultado de una pugna de poderes que llegan a un cierto nivel de equilibrio, aún en conflicto, sino que es una constitución escrita en un contexto del triunfo aplastante, militar, definitivo, de un actor contra el otro, contra su adversario. Es una constitución de los vencedores, es una constitución que anula y hace que deje de existir el vencido. Eso es extremadamente importante para entender el contexto. Solo por poner una forma gráfica de entenderlo, cuando esta constitución se discute, yo creo, no estoy seguro, pero que Carolina y Carlos no tenían permiso para entrar a Chile, por ser dos potenciales focos de terrorismo. No sé si alcanza con los años, pero... Era un poco chica yo para ser terrorista a esa altura. No, pero entiendo que estaban en el exilio cuando esto ocurre. Sí. O sea, las dos personas que ustedes han escuchado hoy día no podían entrar a Chile por ser focos de terrorismo. Ese es el contexto en que sale la Constitución, no es el resultado de una pugna de poderes que encuentran un equilibrio, sino definitivamente el triunfo de un sector y de una ideología muy clara, con un proyecto político muy claro sobre el otro. Estamos hablando del boom del neoliberalismo, estamos hablando de un periodo en que Milton Friedman pasea por Chile y en un periodo en que están prohibidos los partidos políticos y los militares resguardan las calles durante las noches. Y es bien importante entender eso para entender qué constitución tenemos. ¿Por qué? Y voy a ir de lo más abstracto a lo más específico durante este rato. Porque el derecho a la ciudad, como tal, es un derecho que tiene un problema epistemológico para los neoliberales, porque el derecho a la ciudad es esencialmente un derecho colectivo, es esencialmente un derecho social. Y cuando digo derecho social, no me refiero a la definición de derechos sociales, que lo pone como sinónimo de derecho universal, porque los derechos universales pueden ser individuales. Por ejemplo, el derecho a la alimentación puedes entregárselo a toda la sociedad, pero que cada uno lo satisfaga individualmente. El derecho a la ciudad definitivamente es colectivo. No se puede ejercer la ciudad en solitario. Y por eso es que para el momento del boom neoliberal en que pretende construir una sociedad, construir una ciudadanía, construir una mentalidad en torno al extremo individualismo del momento neoliberal en que es escrita nuestra Constitución, el derecho a la ciudad es muy difícil de digerir, porque, insisto, es esencialmente colectivo, esencialmente social. Y el derecho a la ciudad vive una situación en Chile bastante ambigua, porque durante el llamado estallido social o la revuelta de octubre, como se le quiera llamar, en las encuestas no aparece en el primer lugar. No aparece en el primer lugar, a pesar de estar en un boom de debate, pero sí aparece en el malestar ciudadano para quienes ejercemos la labor de representar dolores de otras personas, o intentarlo, aparece permanentemente. Y ahí quiero poner varios ejemplos que son importantes. La revuelta social de Chile comienza o tiene su rompimiento definitivo con la quema del metro, el tren subterráneo. Eso es algo bien interesante, porque Santiago tiene un metro bastante moderno. Para América Latina yo me atrevería a decir que es un metro muy moderno, muy grande, que abarca gran parte de la ciudad, muy limpio, muy ordenado, etc. El ataque a las líneas férreas es un típico acto de guerra. Típico, es como clásico en la historia de las guerras.
Por alguna razón, al día siguiente de que se quema el metro, la ciudad de Santiago no sale a buscar a los culpables de la quema del metro, sino que sale en esta como fiesta y rebelión popular, de alguna forma adhiriendo a un acto que es un acto de ataque contra su ciudad. Y eso los políticos, ese enredo, esa rareza, los políticos no podemos eludirla porque tenemos la responsabilidad de encontrar una explicación por qué una ciudad celebra que se destruya uno de sus baluartes. Y yo creo que una de las explicaciones es que el agrandamiento del radio urbano de Santiago, sin que se distribuyan los lugares de empleo y los lugares de equipamiento urbano, de bienes públicos urbanos, ha hecho que la ciudad tenga la experiencia de vivir cada día más lejos de su lugar de trabajo, de su lugar de donde hace cualquier cosa, de su colegio, de su comisaría, de su hospital, etc. Y por lo tanto, el santiaguino se la pasa viajando dentro de la ciudad. Y la respuesta que ha dado nuestro urbanismo durante muchos años fue más metro es más integración, cuando en realidad llega un momento en que no quieres pasar toda tu vida viajando. En el metro la gente va muy hacinada y por eso creo que es parte de la rabia. Además, el hacinamiento y el nivel de allegamiento en que viven muchos chilenos y chilenas aflora como un problema fundamental en las encuestas que son acerca de ese tema. Sin embargo, cuando uno le pregunta a la gente cuáles son los temas fundamentales, no responden la vivienda, y yo creo que ahí tiene que ver con que en la cultura chilena todavía no entra la idea de manera potente de que la provisión de una vivienda es un problema público, político, estatal, social, sino que todavía nuestra cultura patriarcal considera que proveer de un hogar a mi familia es una responsabilidad personal mía y una deficiencia personalísima el hecho de que yo no sea capaz de otorgarla. Por lo tanto, cuando le preguntan qué problemas políticos ve, la gente no dice la falta de vivienda, y cuando uno le pregunta cuál es el problema más grave de su vida, sí te responde la falta de vivienda. Porque lo ve como un problema de su vida y no necesariamente como un problema político constitucional. Por lo tanto, escribir en la Constitución que la vivienda es un derecho ya es un triunfo, y ya es un triunfo para generar un cambio cultural que resulta fundamental. Otro elemento de contexto que creo que es importante es que en Chile el poder del gremio inmobiliario es bastante importante. Hay una agrupación llamada Cámara Chilena de la Construcción que existe desde la década del 50, que es el verdadero protagonista de la construcción de la ciudad en Chile, mucho más que el Estado de Chile. Puedo estar exagerando en esa frase, les pido que la dejen con un asterisco, así como puede ser exagerada, pero yo me atrevería a decir que si analizamos los últimos 70 años, la Cámara Chilena de la Construcción ha tenido un rol más importante que el Estado, o al menos que los gobiernos, en la construcción de la ciudad en Chile. Y eso, ustedes saben que los grupos empresariales en Chile son muy importantes, muy incidentes en la política, financian centros de pensamiento, financian campañas políticas, tienen además las platas mezcladas, porque los dueños de una inmobiliaria también son inversionistas de un banco, ese banco es inversionista de una AFP, que son nuestros fondos de pensiones, esa AFP tiene un dueño que financia campañas políticas, etc. Por lo tanto, hay un tinglado más o menos en donde esta discusión no se parte nunca de cero. Nunca decimos, uy, hablemos de ciudad y vamos a ver qué se nos ocurre. Sino que siempre, desde el momento en que pones el tema, hay una pugna de intereses local. ¿Cómo? Lo que hace interesante la política. Ahora, ¿en qué momento nos encontramos con respecto al derecho a la ciudad? A pesar de esto... Perdón, último elemento de contexto sobre la Constitución chilena, algo bien importante para señalar que es la Constitución de los vencidos, o sea, de los vencedores, es que es muy difícil en Chile señalar quién ha gobernado en los últimos años. La Constitución del 80 constriñó tanto el debate político que en el Congreso en Chile se escucha todos los días a alguien de derecha decir, por ejemplo, cuando uno dice que las cosas están bien, o cuando ellos quieren señalar que están bien, dicen, este es nuestro modelo que durante 30 años le ha traído éxito a Chile. Cuando uno lo convence de que algo está mal, te dice, bueno, es el resultado de 25 años de gobiernos de izquierda. Y la verdad es que la Constitución chilena amarró tanto a la política entre 1990 y el 2000, que es imposible asignarle responsabilidad con claridad a un sector político acerca de lo ocurrido esos años. ¿En qué contexto nos encontramos ahora? Está aumentando el déficit de viviendas, después de una baja del déficit importante en los años 90, aumenta el porcentaje, esto es muy importante, aumento del porcentaje del sueldo, del ingreso de los chilenos que se gasta en materia de vivienda, ya sea en crédito hipotecario o en arriendo. Es decir, cada vez más parte del fruto de mi trabajo se va en vivienda,
aumento del allegamiento, que es como le decimos en Chile, a, no sé cómo se dirá en otros países de Latinoamérica, pero a una persona que vive en una casa que no considera su casa, siendo una persona adulta, sino que vive con el vecino, con el pariente, etc. Y al mismo tiempo, tenemos un aumento muy, muy, muy radical de la cantidad de inmuebles que se venden para inversión. Hoy día el 50% de los inmuebles que se construyen en un año en Chile son para una persona que está invirtiendo en él, y no me refiero a invertir por una vida mejor, sino que me refiero a invertir para, es decir, el que construye sin tener ninguna intención de vivir ahí jamás, ni de conocer el departamento o casa que ha construido, sino solamente ponerla en arriendo. Y aumento también bastante importante de la participación del sector financiero en la compra y en el negocio de comprar y vender terrenos. Me falta el número 2. Me falta una página, acá está. Ya. Quedan 5 minutos. Perfecto. Creo que esto requiere un cambio en nuestras políticas públicas que tiene que ver con la Constitución, en donde creo que hay que partir por volver al rol público en la construcción de ciudad, y ese rol público, lo quiero decir con toda claridad, tiene que entregar herramientas al Estado. En otra vuelta podemos hablar de cuáles herramientas, para tener algún tipo de protagonismo, control y eventualmente elemento expropiatorio para los suelos. Hoy día el gran problema que tenemos es que durante los años 90, como les decía, se avanzó mucho en construir casas, pero a través de un sistema bancarizado, a través del voucher, a través del subsidio a la construcción, y eso hizo que fuera el mercado el que determina los lugares para construir, construyendo los lugares más baratos, sin equipamiento, y eso fue un círculo vicioso porque la falta de equipamiento hizo que vivir en los lugares centrales fuera más caro y vivir en los lugares alejados fuera más barato. Y hoy día el Estado no está pudiendo, y esto es bien importante, el Estado de Chile no está pudiendo comprar terrenos porque no puede pagar los precios. Porque es tan buen negocio comprar terrenos que los precios son exorbitantes, y cada vez que el Estado no puede comprar un terreno, la familia que iba a acceder a esa vivienda social finalmente igual termina yendo al banco. Por lo tanto, el mismo banco que compró el terreno termina ganando con el problema que ellos mismos han producido, y esa es una vuelta que el Estado tiene que intervenir cuanto antes. Para poner un ejemplo bien concreto, en Chile, en nuestro Ministerio de Vivienda, no existe una persona que esté encargada de buscar suelos para el Estado. No existe ese trabajo, no existe esa oficina. ¿Quién es la persona que está mirando terrenos de parte del Estado de Chile? Son los mismos comités de vivienda que se organizan para comprar una casa los que van viendo terrenos. Por ejemplo, bueno, Carlos ha jugado un rol fundamental ahí, porque como lleva 30 años juntándose con comités de vivienda, ha escuchado lo que los comités le dicen acerca de, mire, tenemos visto un terreno por ahí que no sabemos de quién es, y eso hace que en la cabeza de un senador termine generándose el mapa de la ciudad a través de la demanda que escucha. Pero eso no es la forma en que debería ocurrir. Obviamente que el Estado de Chile debería tener una oficina que planifica la compra de terreno. Tercer punto importantísimo, extraer plusvalía, extraer valor de los terrenos. Acá hay una cosa muy rara en nuestra discusión, que es que cuando se habla de comprar terreno para construirle casa a los pobres, el suelo es un gasto, carísimo. Pero cuando el banco quiere comprar suelo para hacer inversión, el suelo no es un gasto, el suelo es una inversión riquísima. Entonces, tenemos que generar políticas públicas que nos permitan que el Estado extraiga valor del suelo que tiene, ya sea con impuesto a la plusvalía, porque muchas veces los bancos compran, lo dejan 10 años, se construye el metro, se construye ciudad, etc., y simplemente lo dejan en gorda y aumenta su valor por la producción estatal o por la producción de ciudad, o, en segundo lugar, con cosas mucho más concretas, mucho más sencillas, como que los edificios de viviendas sociales puedan tener, que están muy bien localizados, puedan tener negocios comerciales de manera generalizada, ¿ya? Penúltimo, la integración urbana. La integración social y urbana es un debate que se ha dado en Chile, pero lamentablemente solo se ha dado en un sentido, y este es el debate más bonito que hemos tenido en Chile en el último tiempo, que es si se quiere llevar a los pobres a donde está la ciudad bien equipada, o si se quiere llevar el buen equipamiento de la ciudad a donde efectivamente vive la gente. Hoy día nuestro gobierno, que tiene todavía un eje marcadamente neoliberal, comprende que la integración social solamente es encontrar mecanismos de mercado, de incentivo a la provisión privada, para que pueda llevar personas de escasos recursos a vivir en lugares bien equipados, lo cual, a mi juicio, está bien hacerlo como complemento, pero como política general es un saco roto, porque vas a permitir, porque vas a perpetuar el hecho de que haya lugares bien equipados, caros, y lugares mal equipados,
mal equipados baratos, y por lo tanto la segregación y el problema del precio del suelo permanece. Y lo último, lo mencionaba Carolina, que tiene que ver con los gobiernos locales. En Chile quiero contar dos anécdotas, y con esto sí que termino, aquí está el final, aquí al final, lo prometo. Claro, nosotros tenemos un fondo municipal que redistribuye entre comunas, y redistribuye mucho, y aún así el resultado es tremendamente desigual. Les voy a contar una anécdota genial. Joaquín Lavín, que es el alcalde de una de las comunas más ricas de Chile, y un candidato presidencial bien aspectado en la encuesta, que es muy bueno para hacer cosas muy espectaculares que tienen nulo impacto real como diseño de políticas públicas. Solo por poner un ejemplo, una vez, para acabar con la contaminación, roció agua con un avión arriba de su comuna, para que se hagan una idea de qué estamos hablando. Cuando vino el estallido social y se dijo que la desigualdad era uno de los problemas más fuertes para los chilenos, un día fue a una de las comunas más pobres de Chile a entregar a título gratuito, o sea, regalar, si se quiere, $1,5 millones, porque sí. Dijo así como, bueno, he estado leyendo que a la gente le molesta mucho la desigualdad, por lo tanto he traído $1,5 millones de mi comuna para regalarle a otra comuna. Si una comuna puede, porque sí, porque el alcalde estaba viendo la televisión, entregar $1,5 millones, o sea, $1,5 millones a otra comuna, porque sí, obviamente que tenemos un problema en redistribución terrible. Y lo otro que es bastante importante es que las comunas puedan gestionar la vivienda pública, que es hacia donde debemos avanzar. Y ahí tenemos otro ejemplo, que es la Municipalidad de Recoleta, que ha hecho una política de gestión, pero gracias a que el gobierno anterior, yo creo que con la mano de Carlos, sí, me imagino, le proveyó los recursos para poder hacerlo, pero durante este gobierno fueron recortados. Y yo creo que el hecho de que el sector inmobiliario pueda competir con los municipios o con entidades públicas en la provisión de una vivienda pública accesible y digna, le hace muy, muy, muy bien a nuestra provisión de ciudad. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muy interesante la reflexión. Creo que estamos frente a tres exposiciones bastante interesantes que nos muestran la problemática compleja por la que están pasando respecto del tema constitucional en Chile. Yo diría que hay 3, 4 ideas generales que se mantienen como ejes estratégicos en las tres intervenciones. Uno primero, que es absolutamente claro, es la relación Estado-economía con dos cuestiones. Uno, el territorio, y otro, la desigualdad. Porque en algunos casos algunos de los expositora hizo más peso en lo uno que en lo otro, pero me parece que ese es un eje fundamental que me gustaría, bueno, ver qué opinión tienen ustedes, desarrollarlo un poco más. Una segunda idea que surge de Carlos, que es el tema de la utopía, y claro, se me viene a la mente Tomás Moro, que las utopías nacen precisamente en las ciudades hace un poco más de cuatro siglos, pero él las ata, igual que Gonzalo y Carolina, a la necesidad de tener algunos mecanismos, instrumentos, etcétera, para que pueda hacerse realidad. Es decir, esta ciudad sustentable, esta ciudad con cohesión social, etcétera, etcétera, ¿cómo llegamos a ella? Y ahí pues aparece un poco la reivindicación que me parece muy clara del tema de la planificación, que bueno, en sociedades donde el peso del mercado es tan fuerte, la crisis de la planificación también es impresionante, prácticamente ha desaparecido. Y la planificación es un instrumento principal de lo público porque es a partir de ahí donde se pueden reducir las desigualdades territoriales, las desigualdades sociales. Una tercera cuestión que me parece que surge de también lo que ustedes han planteado, de que frente a la ausencia de la ciudad, lo que aparece con mucha fuerza, no ha sido dicho explícitamente, pero sí en las exposiciones de forma indirecta, lo que aparece frente a la ciudad es el sectorialismo. En otras palabras, la educación, la salud, etcétera, etcétera, obviamente desde una perspectiva mucho más incluso de mercado. Entonces, la ciudad es muy difícil que se pueda reconstruir a partir de las partes.
Y eso sí me llama la atención. Entonces, por un lado tenemos un sectorialismo que impide reconstruir el sentido de la ciudad, que la ciudad exista, como decía Carolina. Pero por otro lado también el centralismo, o sea, un Estado tan centralista como el chileno, nos impide ver lo local, nos impide ver la ciudad, porque las políticas centralistas son nuevamente absolutamente sectoriales y no son creadoras de autonomía, no son creadoras de poderes locales que sean capaces de llevar a cabo la reconstrucción de sus propias organizaciones territoriales. Entonces, veo claramente ahí una relación entre sectorialismo y centralismo muy clara que hace que se vacíe del territorio la ciudad. Me parece eso que estaría claro. En las tres exposiciones también aparece nítidamente el tema del suelo, el tema del territorio y sobre todo de cómo lograr que el suelo tenga una función social. Esta cosa que Gonzalo también nos decía, para unos es un gasto, para otros es una inversión. Y claro, está regido bajo la lógica del mercado. Entonces, ¿cómo hacemos que el suelo urbano tenga una función social? Para que la gente pueda acceder precisamente a la vivienda, sea a través de las políticas públicas, del propio mercado o de las propias acciones del hábitat popular urbano, como se conoce en estas cosas. Y una última cosa que también sí me ha llamado la atención, que es interesante, es que el famoso estallido del 2019 se produce en un servicio urbano, que es el metro, se produce en una ciudad, como es el caso de Santiago, y después se extiende a otras ciudades, y las manifestaciones principales son urbanas. Entonces, lo que tenemos es una expresión urbana de un descontento que surge de un servicio urbano y de la forma en que ese servicio urbano es procesado por un Estado absolutamente centralista, pero que cuando se procesa eso, la ciudad no existe. Por lo menos eso es lo que me queda de lo que les he escuchado. Lo que podríamos hacer ahora es entrar en una segunda ronda de intervenciones de parte de ustedes con el fin de que puedan pues profundizar un poco más, por lo menos estas cosas comparativas que yo veo y que son de muchísima riqueza. Así que podríamos empezar en el mismo orden. Carlos, si tienes prendido el micrófono, te pediría que entonces nos comentes algo de esto o si quieres aumentar alguna cosa adicional. Bueno, muchas gracias. Me parecieron muy buenas las intervenciones de Carola, como siempre, y de Gonzalo. Gonzalo Carola es un sujeto que viene naciendo en este tema. Lleva casi 4 años ya, pero ya se va transformando en un experto y muy vinculado a las organizaciones sociales también, yo lo he visto. El problema del partido donde está, pero eso yo creo que en el camino se podrá corregir. Bueno, pero... Veo que tiene la pantalla puesta hacia sí mismo. Es una aplicación que tiene Zoom. Porque... Oye, bueno, mira, yo lo primero que quiero es corregir una cosa que no hice porque no vi a la Ana Suraña, que el Alfredo Rodríguez y la Ana Suraña son los maestros, que tiene razón la Carola, y la Ana es más, es conductora. Yo lamenté que no fuera constituyente, porque hubo alguna posibilidad que ella fuera candidata a la constituyente, pero las fuerzas del mal se lo impidieron. Bueno, yo entre otras cosas, lo que en el último tiempo aprendí harto de ella, el tema de la ciudad y los derechos humanos y la Carta de las Ciudades, o sea, una visión de los derechos humanos como una utopía, como mirar desde la dignidad de las personas, porque uno de los problemas, Carola, es cómo construir un discurso sobre ciudad, porque el discurso sobre ciudad no es la sumatoria de todo el resto de las cosas, una idea de lo colectivo, como dice Gonzalo, cómo se produce una realidad colectiva de mucho mayor calidad para las personas. A mí cuando Christopher Lach dice que lo central de las ciudades es que sean lugares de diálogo de las personas, a mí me parece de una profundidad y de una riqueza. Es decir, que las ciudades tienen que estar en función de que la gente se encuentre y converse. Una ciudad para los autos, una ciudad para la inmobiliaria.
es una mala ciudad, o es una ciudad que no cumple su... Y esta ciudad ha invertido como diablo en función de la inmobiliaria, de la infraestructura, en función del auto, y para el encuentro de las personas, muy poco. Bueno, la Ana es la que a uno lo meten en todas estas cosas. Cuando yo decía, Carola, el tema de las universidades, tú y yo hemos estado metidos en educación y en hartos temas, pero los que han aportado son el Instituto de Estudio Urbano de la Católica, en la Chile, ¿no es cierto?, el Instituto de Arquitectura, ciertos centros más especializados. Pero cuando uno habla con la gente del CIA en educación, en general, desde la educación no se abre la ciudad. ¿eh? No se habla nada. A pesar de que el tema de la educación nosotros sabemos que esencialmente, sobre todo la preescolar, parvularia y escolar, es esencialmente del territorio. Y desde la escuela, de la discusión sobre la educación, eso no está. Incluso cuando se planificaba el crecimiento de la oferta, en fin. Entonces yo por eso mencionaba que la universidad, si bien tiene un aporte en centro especializado, el aporte sobre ciudad más general, eso no se ve mucho. A mí me importaría destacar bastante qué cosas hemos hecho para tratar de modificar esto. En el ámbito académico y cultural, yo no sé, trajimos a la gente del Lincoln, a Renarda, de Francia, a los ingleses, de distintos lados, hicimos seminarios, 400, 500 personas, todo en el Palacio de Aristía, tú te podrás acordar. O sea, todo tipo. Y la verdad que era de una asistencia y venía la gente de todos los departamentos de obras municipales, por distintos lados, pero pasaba el seminario como que eso pasaba por fuera de la vida, porque hoy día la reflexión, la experiencia fundamental de construcción de ciudades está en los municipios, están los directores de obras y los de desarrollo urbano, tienen una experiencia pero de una riqueza, pero algo ocurre que el municipio no es en general un espacio de mucha reflexión y discusión, pero algo ocurre que no se ha generado un pensamiento más general. Yo por eso creo que la dimensión cultural del pensamiento y todo esto es una dimensión importante, sobre todo para procesar. Nosotros incorporamos la ley municipal, tú también trabajaste en eso, la idea de la Audit Commission inglesa, o sea, esto de tener evaluaciones periódicas sobre cuestiones cualitativas, pero eso no se hace en los municipios chilenos y es probablemente de las cosas, no solo en este campo, sino que en muchas políticas sociales donde hay mucha experiencia y riqueza. Y yo no sé, o sea, en los dirigentes sociales lo que yo más en el último tiempo he visto avanzar es la idea de que el problema de la vivienda está ligado al suelo. O sea, no hay comité de vivienda que no te dice eso. ¿eh? Y de distintos lados fue saliendo esto, o sea, y hay que intervenir en el mercado del suelo porque el mercado del suelo como está, lo único que hace es favorecer al dueño del suelo y no a la ciudad, ni al allegado, ni a nada. Y esto yo creo que es un tema que ha ido creciendo y ya se ha hablado del banco de suelo, se habla de distintas formas de intervención. Yo personalmente creo que el tema tributario es fundamental acá, fundamental, y no lo hemos trabajado. En fin, yo creo que hay un tema cómo avanzar en los partidos. Carola, ¿cuántas veces, y Gonzalo, en los partidos uno trata de poner estos temas, pero en los partidos son parientes pobres, o sea, como temas laterales. Entonces los partidos no logran, es mucho por lo que señalaba también Carola, esta cultura centralista, esta mirar todo desde el conjunto y no mirar la diversidad, porque uno mira la diversidad de ciudades y lo inspira a buscar otros caminos. Me gustó mucho lo que dijo, la referencia que hizo Gonzalo a la Cámara Chilena de la Construcción, porque la verdad que en todo lo que ocurre en Chile hay una fuerza cultural, política, institucional y gremial que es la Cámara Chilena de la Construcción, que ellos incluso hablan en algunos lados que ellos legislan, lo que es verdad, porque ellos tienen un condicionamiento de los gobiernos muy fuerte, influyen mucho con su estudio, un centro de estudio y todo lo demás. Y la verdad que han habido periodos más preocupados de la ciudad en su conjunto y del desarrollo social, del bien común, y otros menos. Yo creo que hasta una ministra del primer gobierno de Piñera dice que la sacaron porque no se entendió bien con ellos. O sea, tienen fuerza hasta ese nivel. Y por el lado de acá, no se ve organizaciones, instituciones con la suficiente potencia y fuerza para la disputa. Por eso que ahora a mí me gusta la idea de la constituyente, porque eso genera un centro de debate de muchos temas. Entre otros deberíamos hacer esfuerzo grande para que el tema de ciudad adquiriera y fuera ahí, fuera parte. Y creo que los allegados van a estar muy dispuestos, los directores de obras, y los encargados de desarrollo urbano y los centros de estudio, entre todos, a hacer una tremenda fuerza. Y termino diciendo de que nuestro conocimiento, Fernando, de la experiencia que tú mencionaste, tú pasaste un recorrido por por Venezuela, hiciste referencia a que Venezuela
Venezuela hablaba del socialismo del siglo XXI y eso significaba el centralismo democrático, que todo lo hacía arriba y no sé. Pero la verdad que yo al menos no tengo ningún conocimiento de los esfuerzos en Venezuela. En Colombia los he conocido algo, y en barrios, en sectores, por municipio, por gente, pero nos falta mucha referencia. A lo mejor ustedes nos pueden orientar a leer, a buscar cómo se fue generando una fuerza transformadora en función de la ciudad, porque tenemos un problema, cómo generar una fuerza cultural, social, que logre hacer cuajar todo esto. Y finalmente quiero decir de que el alcalde que a mi juicio más hizo por la vivienda popular en barrios grandes, ricos, fue el actual intendente, que como es medio, no se nota mucho. Pero si uno va a ver las poblaciones populares de Barnechea, a la orilla del río, del otro lado, la verdad que Lavín no existe. Bueno, Lavín está tratando de imitar a este caballero, consiguió plata con la autopista, con la costanera norte. Y la verdad que da gusto ver esos conjuntos, la calidad de las viviendas, la calidad del urbanismo y todo lo demás. Y yo reivindico porque a pesar de que es una cuestión aislada, el señor pasa piola, o sea, no se nota, pero ha hecho cosas realmente dignas de conocerse. Incluso nos quitó el estadio, me tocó estar en la pelea, porque él construyó vivienda social en el estadio. Yo eso lo encontré repugnante, pero él lo logró hacer y le quitó a esa comuna el estadio para esos efectos. Bien, yo creo que no es verdad que Chile ha hecho lo que ha hecho porque no tenía plata. Y cada día que yo me meto a los datos y veo todo lo que significó la franquicia tributaria del IVA a la construcción, que en muchos momentos esa franquicia era casi el doble de la plata que tenía el Ministerio de la Vivienda para vivienda social. El doble y el triple. O sea, gran parte de los barrios de Santiago se hicieron con un subsidio público a través de una franquicia tributaria tremenda. Hoy día todos los departamentos de 20 metros que se están construyendo, que tienen parte, como dice Gonzalo, de arriendo, está lleno de subsidio eso. Y está lleno de subsidio en el IVA a la construcción, en el DFL2 y todo. O sea, el Estado tiene una directa responsabilidad. O sea, aquí el hecho de que no esté coordinada la política, no esté ensamblada la política tributaria con la política de construcción de ciudad, en el caso nuestro, ha sido muy en contra de la... O sea, yo hablo con la gente bajo de Mena. La gente bajo de Mena, si supiera que cuando se construyeron sus viviendas, se estaba subsidiando todos los barrios de casas de mayores ingresos en distintas zonas de Santiago, de regiones, y con subsidio público, o sea, la bronca que daría sería mucho mayor todavía, porque la verdad que eso no era fatal. Podrían haber sido viviendas de más de 34, 40, 45, 50 metros. Podrían estar en el estándar que hoy día se está construyendo. Bueno, tengo muchas ganas de aprender y saber más de otras experiencias, y ojalá que uno pudiera leer más para tener mejor idea cómo se genera una fuerza transformadora por una ciudad distinta. Carlos, para que tengas conocimiento, igual todas las personas que se encuentran siguiéndonos, justamente con la terminación de esta sesión, haremos un boletín con todas las intervenciones realizadas en las cuatro sesiones, de tal manera de que las personas que no pudieron asistir a las otras lo puedan tener y, bueno, el momento que tengan el espacio suficiente, pues podrán revisarlas nuevamente. Y ahí está, por ejemplo, la experiencia de Venezuela, la experiencia de Colombia, etcétera, de estos 7 países que decía hace un rato. Tienes la palabra, Carolina, por favor. Ya, bueno, algunos temas que me gustaría comentar. Una es escarbar un poco en esto de cómo funciona el centralismo, ¿no? El centralismo tiene varias dimensiones y tiene varias consecuencias. Una de las consecuencias que tiene es esta manera de mirar, que yo decía, ¿no? Si las políticas se hacen desde el gobierno nacional, se hacen por pedazos y no se ve el territorio, no se ve la ciudad, no se ve cómo estas cosas se integran y funcionan. Hay una segunda dimensión que creo que es muy importante, que tiene que ver con el poder. ¿Dónde está el poder y quién decide? Cuando no hay poder en el nivel subnacional, esta forma de mirar, digamos, no tiene ningún contrapeso. Yo creo que aquí nadie se imagina el día de mañana tener un país en que el gobierno nacional deje de ser importante o deje de haber políticas sectoriales. Todo nuestro mundo y la tradición de izquierda está muy ligada a luchas por peleas de políticas sectoriales, ¿no? que se dan ahí, que la educación, que la salud, que incluso la vivienda, vista como una política sectorial.
Pero cuando esto no tiene un contrapeso, ¿no? Una fuerza al otro lado que dice ya, ok, vamos a hacer esta política, pero esta política se va a hacer aquí. Y aquí estamos haciendo también esta otra cosa. Entonces vamos a ver cómo las compatibilizamos o cómo las complementamos para potenciarlas, o cómo vamos a tomar en cuenta esta comunidad local, este barrio que tiene unas particularidades, o estos vecinos, estas vecinas que viven acá que tienen estos temas, o esta comunidad que tiene esta diversidad, esta sensibilidad, esta identidad. Toda esa dimensión de contrapeso que le hace también a la política del Estado, que la contextualiza, que la integra, que le pone la voz de las personas, en Chile no la hemos tenido. Tercera dimensión es la formación de las élites. Aquí tenemos una formación de las élites que son muy estrechas, que son muy excluyentes, porque se forman exclusivamente, las élites políticas estamos hablando, en los poderes nacionales. El flujo que hay en Chile, municipios, nivel subnacional, nivel nacional, es bajo. En los últimos años se ha instalado una cosa distinta, quizás 3, 4 años, pero tradicionalmente el mundo municipal es visto como una subcategoría del mundo político. Cuando se discuten en los partidos, se discuten en el Parlamento, decisiones que tienen que ver con los municipios, las voces de los municipios no son escuchadas. Las voces de los consejeros regionales no son escuchadas, y ni hablar la de los concejales. No son considerados interlocutores que tienen algo que decir, que tienen un conocimiento, que tienen una experiencia. Y yo creo que eso ha afectado mucho nuestro tejido político. Lo ha desvinculado, lo ha hecho muy elitista, lo ha hecho muy estrecho, y hay un impacto ahí también muy importante. Y pienso que para cambiarlo, para revertir esta situación, la dimensión que menciona Carlos, esto del sueño, de la utopía, lo veo como algo muy importante, pero lo aterrizaría en el tema del proyecto político. O sea, los proyectos políticos necesitan hacer referencia a cómo se imaginan las ciudades, y ahí es donde viven las personas. Es muy extraño que estemos hablando de la sociedad que queremos, pero que no hablemos de la ciudad que queremos. ¿Cómo la imaginamos? ¿Por qué? Cómo eso afectaría nuestra relación, nuestro vínculo como ciudadana-ciudadano. Y yo creo que ahí insisto mucho, no para quitarle peso a las reformas o la herencia que tengamos de la época de la dictadura, pero a decir que esto no está en el imaginario de la izquierda, no ha estado nunca en su impronta, no ha estado nunca en su énfasis para hablar del futuro al que uno quiere llegar, y eso también ha hecho mucho más lento y más débil el esfuerzo por hacer cambios, porque todos sabemos que los cambios siempre enfrentan resistencias, pero logran vencerla en la medida que muevan entusiasmos también, en la medida que motiven una convicción por algo distinto, unas ganas de algo distinto. Entonces, nosotros no hemos construido esas ganas, esa seguridad de que podríamos vivir juntos de otra manera. Y yo creo que el vivir juntos de otra manera, creo que es muy importante tomarlo en el sentido que ciudad distinta no es solamente una ciudad donde vamos a tener mejor calidad de vida o las personas van a tener resueltos mejor ciertos derechos, sino que habla de cómo vivimos juntos, habla de cómo convivimos, cómo nos encontramos, tenemos cosas en común, nos cruzamos. Esto, en estas cosas básicas que Fernando se reía, que yo decía que la ciudad sea nombrada, en la ciudad yo creo que lo importante, primero que nada, que las personas se topen, haya lugares donde concurren personas de distintas realidades sociales. Eso nuestra ciudad lo ha perdido. Nosotros somos una ciudad de múltiples centros, o sea, no múltiples, 2 en realidad. Hay un centro para la gente y hay un centro para la clase alta. No existe este centro donde la gente se cruza, que es una cosa esencial en una ciudad, esencial, que las personas se vean en algún minuto, que se paren bajo el mismo paradero, que ocupen la misma luminaria. En fin, yo creo que esas cosas debieran ser parte importante de nuestro construir un discurso y construir proyectar, digamos, hacia dónde queremos ir en el futuro, dándole centralidad a este tema de la ciudad. Segunda cosa que quisiera decir, y con eso voy a terminar porque sé que esto es corto, es que nosotros estamos en una época de una política muy trabada, no solo en Chile. En Chile claramente quizás estamos en un caso muy paradójico, muy como extremo, pero esto está pasando en todas partes. En todas partes la política nacional frustra, no logra sacar adelante reformas, cuando las sacan no cumplen la expectativa, hay una forma de funcionar, un estilo del poder que no está funcionando, que no está dando con la sociedad de hoy, y la verdad es que en los ámbitos locales, en muchas partes del mundo,
se está provocando una posibilidad de hacer reformas, de hacer transformaciones que a niveles nacionales se hacen inviables, con impactos en cosas que afectan la calidad de vida de manera muy fuerte. Los temas, por ejemplo, de salud urbana, que realmente donde se juega hoy día la salud no es con el médico, se juega en la forma en que tú vives, la forma en que funciona, el medio ambiente, cómo te alimenta, cosas que están todas vinculadas a cuál es tu entorno, que la ciudad las puede intervenir muy fuerte. Los temas de movilidad, que mencionaba Carlos, que algunas ciudades se están revolucionando con los temas de movilidad, o las cosas de cambio climático, de género. Las políticas de género en el ámbito urbano están siendo hoy día, yo creo que las políticas más incisivas que está viendo se están haciendo en el ámbito urbano. Entonces creo que ahí también tenemos una cantera de transformación con la cual tenemos que prender esto, ¿ah? Porque efectivamente hay problemas, no es fácil, ni la descentralización es fácil, y está llena de ripio, y tiene problemas, y funciona mal en muchos lugares, pero eso uno lo puede llevar y lo puede resolver en la medida que tiene una convicción de qué es lo que va a ganar, de qué es lo que puede mejorar, del tipo distinto de sociedad que se puede construir, si se le pone un poco de fichas, digamos, a este tema del territorio, de la ciudad, en nuestra política, en nuestra institución, en nuestro proyecto. Sí, la verdad es que una de las ventajas que tiene el territorio es que sobre él terminan incidiendo prácticamente todas las políticas estatales, llámese educación, salud, vivienda, como está comentándonos Carolina. Y eso se junta justamente con lo que de alguna manera Gonzalo nos decía respecto del derecho a la ciudad, que es un derecho colectivo, porque se refiere a un bien común que es la ciudad, donde hay mucha gente que tiene estos derechos, porque la ciudad es el espacio de la interacción, es el espacio donde coincide la diversidad de la población. Y entonces el territorio es una cosa muy importante, y no se diga obviamente la ciudad. Y bien, terminaríamos entonces con una última vuelta de Gonzalo para que hagas los comentarios correspondientes. Sí, voy a hacer algunos comentarios quizá separados entre ellos. No, quisiera comentar que en la discusión constituyente que se está dando ahora, en este instante, porque ya la semana pasada se inscribieron las candidaturas, en una situación brillante de parte del progresismo chileno, se inscribió una lista de derecha y cerca de 50 de izquierda, en un sistema proporcional que castiga la dispersión. Así que los cientistas políticos van a tener para reírse de nosotros unos 100 años. Pero quería comentar que la idea de que el derecho de la ciudad tiene que estar constitucionalizado ya está más o menos cubierta. Digamos, yo diría que todos los sectores políticos comprenden que tiene que ser así, y las que están sobre la mesa son justamente la ecuatoriana, y yo diría que con mucha fuerza el ejemplo colombiano, uruguayo y español. Pero con respecto a la redacción de la Constitución estoy hablando, y no con respecto a las políticas públicas urbanas, que son dos cosas muy distintas, ¿ya? Y yo creo que es importante decirle a los chilenos, sobre todo, que es muy importante constitucionalizar el derecho a la ciudad, pero que ninguna política pública se logra por estar escrita en la Constitución. O sea, ninguna redacción de la Constitución te exime de la tarea de que tus ideas ganen permanentemente y disputen la política, disputen el poder y ganen las elecciones, etc. Por lo tanto, si en la Constitución queda establecido el rol social del suelo, la participación de las plusvalías por parte del Estado, como dicen las españolas, incluso la española habla de la especulación con el suelo de manera explícita, pero si tú después eliges gobiernos que están financiados por el que quiere especular, digamos, eso puede quedar escrito en la Constitución 100 años y que a nadie le importe, se convierte en un libro nomás. Eso es bien importante que lo señalemos. ¿Por qué parto por ahí? Porque o sea, yo doy por sentado que en la próxima Constitución de Chile va a aparecer el derecho a la vivienda y a la ciudad, y va a aparecer escrito de buena forma. Pero eso no nos resuelve el problema, ¿ya? Porque hay una cuestión cultural que creo que Carolina, que quiero destacar, algo que plantea Carolina muy, muy correctamente, que tiene que ver con que tú puedes avanzar en lo institucional, pero cualquier idea, no la estoy parafraseando, por supuesto, porque no alcancé, pero la forma en que o en lo que yo me quedé pensando después de escucharla, cualquier idea para avanzar requiere fuerza social capaz de hacer empujar esas ideas. Y algo bien importante, y esta mención que yo hacía a la Cámara Chilena de la Construcción, etcétera, es que quienes quieren especular con el precio del suelo en Chile, quienes quieren hacer negocios, quienes quieren comprar
100 departamentos al día que nunca van a ir a visitar y que son de 17 metros cuadrados, en comunas que no pretenden conocer, ¿ya? Tienen fuerza, están organizados, tienen claridad política, tienen centros de estudio, y escriben columnas permanentemente en los medios de comunicación. Por el contrario, el movimiento social por la ciudad le cuesta encontrar al sujeto político que defienda estas ideas, porque inclusive los movimientos de pobladores y pobladoras a veces tienen una carga tan grande sobre su espalda de proveer de viviendas a los participantes del movimiento, que finalmente también a veces quedan absorbidos en su agenda como administradores del modelo neoliberal de provisión de vivienda. No me refiero a que ellos adscriban a eso, me refiero a que lo que te ocupa en tu agenda diaria, proveer de vivienda a los socios de tu movimiento, ya tu semana se acabó. Entonces nos cuesta que haya un sujeto social que diga, yo soy, en el caso, por ejemplo, de la lucha por la educación, era el estudiante, ¿no? El estudiante el que salía a la calle y decía, yo soy el sujeto del cual estamos hablando. En el caso de la ciudad es muy difícil que ese sujeto se organice políticamente, y por poner una frase que decimos nosotros, decimos en materia de ciudad y vivienda, la derecha escribe columnas de opinión y la izquierda escribe papers. Por lo tanto, eso hace que si uno lee los diarios, en realidad lo que encuentra es la visión del empresariado con respecto al tema, que es muy concreta. Dice, el problema de la ciudad es que la normativa es muy engorrosa, es muy difícil, nos ponen muchas reglas y no podemos construir. Si ustedes nos liberan de que construyamos lo que sea, donde sea y como sea, vamos a hacer más vivienda y el precio va a bajar. Hay una serie de razones de por qué eso es mentira, pero si uno lee los diarios en Chile, esa es la posición que se encuentra. Algo bien importante que hay que señalar y que salió en las dos anteriores exposiciones y que quiero destacarlo también, es el tema de la segregación. A mí se me fue el rol de la segregación urbana desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista del desgarro político, social que hay en Chile. La ciudad creció tanto que los barrios de ricos se volvieron autosuficientes con respecto al barrio. Obviamente están toda su mano de obra, viene de afuera de ellos. Quien prepara la comida, quien echa benzina en el auto, quien te atiende en el restaurante, viene de ahí afuera. Pero una persona puede vivir en un barrio rico toda su vida y salir muy pocas veces de él. Y eso generó un cambio en la convivencia nacional muy importante, porque hay demasiadas personas de clases medias o de clases medias bajas que no tienen ningún amigo rico, y demasiadas personas ricas que no tienen ningún amigo que no sea rico. Y eso es desgarrador. Yo no soy sociólogo, pero me imagino que si hay algún sociólogo escuchando esto, podrá explicar de alguna forma todo el impacto que eso tiene en la construcción de un pueblo, de una nación. Y relacionado con lo anterior, por último, el tema de los paradigmas. Cuando en Chile se dio la discusión de qué significaba integración social y urbana, y que yo contaba esto de que al final, en un resumen burdo, de brocha gorda, era que si había que encontrar incentivos para que los pobres pudieran vivir en lugares bien equipados, o si había que convertir en lugares bien equipados el lugar donde actualmente vive la gente, o sea, cuál era el horizonte de la política pública, fue impresionante cómo la derecha chilena, y no solo la derecha chilena, no se le podía ocurrir que no fueran incentivos de mercado, de beneficio normativo, para quien proveía las viviendas sociales. Entonces, se dio una conversación que la quiero narrar anecdóticamente. Vino a Chile el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de los Lores. Y lo invitamos a almorzar a la Cámara de Diputados con otros diputados de la Comisión de Vivienda. Y él cuenta que en Inglaterra efectivamente tienen una política de integración social y urbana en donde hay incentivos para que la construcción privada construya vivienda accesible. Ahí ya vemos si es con subsidio social, accesible, pública, otra discusión, pero que incluya vivienda accesible, para poner un genérico. Y entonces un diputado chileno le pregunta, bueno, ¿cuáles son los incentivos? Porque en Chile lo privado podía saltarse las reglas. Yo lo definí como zanahoria o zanahoria para el empresario. Y el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados le respondió, el permiso de construcción. ¿Qué mejor incentivo se le puede dar al empresario que el permiso de construcción? ¿Qué más incentivo le dijo? Si está construyendo en una ciudad donde hay gente que no tiene casa, el solo hecho de permitirle construir vivienda en un lugar donde hay alguien que no tiene casa, ya es un premio suficiente. Eso en Chile es un cambio de paradigma, es un cambio cultural demasiado grande que nos va a costar mucho implementar,
pero que tengo esperanza en que el horizonte avanza hacia allá. Bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Con esto estamos cerrando ya esta cuarta sesión y estamos cerrando también el primer taller de una secuencia que vamos a tener durante todo este año para debatir distintos temas y aportar al orden constitucional tanto chileno como de nuestros países. Simplemente una cosa final que quisiera decir es que me parece interesante que si hay un cierto consenso alrededor del derecho a la ciudad para incorporarle dentro de la Constitución, como decía Gonzalo, aquí me parece que se puede amalgamar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, cuando uno habla del derecho a la ciudad, uno tendría que plantearse a qué ciudad. Y ahí aparece el sentido de la utopía que Carlos nos señalaba. Ahí tendríamos que tener claro qué ciudad es la que queremos. Y eso también va un poco en la línea de lo que los grandes pensadores del derecho a la ciudad plantean, de la necesidad de construir una utopía, que es el caso concreto de David Harvey. Entonces ahí está eso, ¿a qué ciudad? Y una segunda cosa que apareció también en el debate, si no me equivoco, en la segunda reunión que tuvimos, la segunda sesión, que algo yo he trabajado también, es que no solo que hay que trabajar el derecho a la ciudad, sino el derecho de la ciudad. ¿Y por qué el derecho de la ciudad? Porque aquí hay un avance constitucional interesante en la Constitución del Ecuador, porque la Constitución del Ecuador establece derechos, que la naturaleza es sujeto de derechos. Y yo creo que en este caso la ciudad también debería ser sujeto de derechos para que se vincule lo que Carolina nos planteaba en términos de la descentralización, ¿no? Es decir, una ciudad sin recursos, una ciudad sin competencias, una ciudad sin autonomía, etcétera, etcétera, es muy difícil que pueda convertirse en un derecho a la ciudad. Entonces, yo creo que aquí hay tres cuestiones que se articulan. Uno es qué ciudad queremos, que es el sentido de la utopía que Carlos planteaba. Una segunda cosa es el derecho de la ciudad, que habría que definirles también, y creo que está enmarcado principalmente en el tema de la descentralización. Y el tercero es el derecho a la ciudad, que es la posibilidad de acceso que la población puede tener a los beneficios, a la riqueza, etcétera, de forma democrática que se produce en la ciudad, pero también al gobierno de esa ciudad. Con esto simplemente que quiero cerrar esta cuarta sesión de este primer taller, agradecerles obviamente Carolina, Carlos y también Gonzalo por la oportunidad que hemos tenido de escucharles y ver lo complicado que está el proceso chileno con este último dato que nos das de que la derecha ya está operando de forma integral y absolutamente funcional en el proceso y la izquierda, pues desgraciadamente muy fragmentada. Entonces, agradecerles obviamente a ustedes, a las personas que han estado en sala, que logramos superar las 90 personas. Esto se está transmitiendo de manera simultánea en Facebook, que se encarga la UNAM en México, el caso de YouTube, que se encarga la Universidad Nacional en Córdoba, en la Argentina, y tenemos también la participación de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, además de Sur en Chile, Ciudad Común en Chile, de la revista Crítica Urbana, y el CIDOF en España. En otras palabras, es un conjunto interinstitucional que estamos empujando este debate que creo que nos va a servir pues a todos, a Chile en este proceso inmediato en el que están viviendo, pero también a posicionar el tema de la ciudad en el orden jerárquico superior de las leyes en nuestros países. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y le paso a Pedro Abramo para que haga la clausura de esta primera sesión y este primer taller. Así que Pedro, tienes la palabra. Gracias, Fernando, y gracias, Carolina, Carlos y Gonzalo, por esta espectacular sesión que cierra en la primera ronda de este conjunto de, digamos, de talleres sobre la constituyente y la ciudad. Vamos a dar inicio en febrero a la segunda ronda. La segunda ronda tiene como tema central cómo la ciudad entra en los textos constituyentes y los textos legales. O sea, cómo se materializa
el punto de vista de la institucionalidad jurídica, el tema de la ciudad en los textos constitucionales y legales. Y de una cierta manera empezamos a partir de las experiencias de 7 países: Brasil, Colombia, España, Ecuador, Perú, Bolivia y México. Entonces, esos 7 países vamos a presentar la discusión de cómo la ciudad entra en sus textos constitucionales. Pero no solamente cómo la ciudad entra en sus textos constitucionales, pero también cómo ha habido derrotas. Y es muy importante aprender con las derrotas, sobre todo para el caso chileno. O sea, muchas dimensiones de la ciudad no entraron en los textos constitucionales, aunque ha habido debates en las asambleas constituyentes. Entonces, esta experiencia latinoamericana vamos a presentar en el día 18, 19, 25 y 26 de febrero. Son 4 sesiones más. Este ciclo de 4 sesiones más empieza con una discusión sobre cómo construir la utopía urbana. O sea, cómo en esos países latinoamericanos, en los procesos constituyentes, sí ha habido un movimiento para constituir, digamos, una idea colectiva de ciudad y, por tanto, introducir el tema de la ciudad en las constituyentes. Por tanto, recuperamos el movimiento de las reformas urbanas en Brasil y en Colombia, que es la primera sesión del día 18 de febrero. El día 18 de febrero empezamos con la discusión de las reformas urbanas que prepararon y después que dieron substancia a procesos constituyentes en Brasil y en Colombia. Bueno, invito a todas y a todos para seguirnos con ese ciclo. Yo creo que es muy importante para América Latina la experiencia que está en curso en Chile y los procesos que están en curso también en otros países latinoamericanos que reivindican procesos constituyentes. Bueno, doy las gracias a todos y bueno, encerro el día de hoy con pena porque sería muy bueno continuar la discusión, pero bueno, continuamos el 18, 19, 25 y 26 de febrero. Gracias. Muchas gracias, abrazos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno todo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a pasar todo febrero oyendo todo este debate.